Es al revés. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos acompañes en esta noche en que vamos a meditar tu pasión, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras inteligencias y encienda nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de las Mercedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la propuesta de esta noche es meditar con el capítulo 18 de San Juan, el comienzo de la Pasión, que se prolonga durante todo el capítulo 19. Es un texto que tiene su extensión, por eso puede que algunos versículos claves nos salteemos. Empezamos derecho una lectura de corrido. Versículo 1. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. ¿Qué es esto? Después de haber dicho esto, Jesús desde el capítulo 13 hasta el 17 inclusive tiene un largo discurso de despedida con sus discípulos en el marco de la última cena. Se llaman los discursos de despedida. Y cuando ya habló un montón, son 4 largos capítulos, 5 mejor dicho, se retira con sus discípulos y atraviesa el torrente Cedrón, que era un torrente que de alguna manera marcaba los límites de la ciudad. Entonces los comentaristas dicen que en esta actitud Jesús hace como una suerte de éxodo inverso. O sea, Jesús se aventura en la noche, Jesús traspasa los límites de protección que ofrecía la ciudad santa. Es una imagen de la Pascua, Jesús yendo a buscarnos, cual buen pastor, a nosotros que estamos perdidos. Él se aventura en ese terreno de peligro que es el pecado y la muerte, para rescatarnos. Versículo todavía 1. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. En todo el misterio pascual, el tema de la huerta, del jardín, va a estar muy presente. Y es como una evocación del jardín primordial del Edén, donde todo funcionaba y a la vez donde todo se vino abajo. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. La palabra, si uno quisiera ser preciso, no es traidor, es entregador. ¿Y por qué lo digo? Porque el tema de la entrega es fundamental en la Pasión y nosotros lo experimentamos a diario al celebrar la misa, ¿no? La entrega de Jesús. Judas es el entregador y va con ellos. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Es como una escena bastante impresionante, ¿no? Porque está Jesús con los discípulos y se aparece Judas con toda esta parafernalia, ¿no? Soldados, los guardias que vienen con de los sumos sacerdotes, los fariseos,
faroles, antorchas, armas, como un mini ejército. Siempre la desproporción como una suerte de nuevo David y Goliat, ¿no? Eso es un poco Jesús desarmado, Jesús indefenso y todo el poder de las autoridades judías que se va a potenciar a lo largo del capítulo con el Imperio Romano. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó a quién buscan. San Juan quiere remarcar que Jesús es el Señor, que es Dios y que domina la situación. O sea, a pesar de estar en desventaja, Él sabe lo que va a pasar. Y se adelanta, ¿no? Uno podría pensar que Él se sentiría intimidado por semejante manifestación de poder, pero Él precisamente no se escapa, sino que da un paso al frente y pregunta: ¿a quién buscan? Es la misma pregunta que hace Jesús al comienzo del Evangelio, capítulo 1, cuando se acercan dos discípulos, uno de ellos Andrés, y Jesús también los anticipa y les dice: ¿qué buscan? ¿No? Es como que Jesús siempre está saliendo al encuentro, podemos decir, de los buenos y de los malos, de los que lo buscan bien y de los que lo buscan mal. Jesús nunca se evade, sino que siempre da la cara. Mucho más ahora que llega la hora, ¿no? En la charla anterior habíamos dicho que el misterio pascual para San Juan se denomina la hora, el momento. ¿Va a sustraerse justo ahora que llega la hora? No. Para esto he nacido, va a decir más adelante. Entonces se presenta y les dice: ¿a quién buscan? Y ellos responden: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. En realidad, en hebreo, ¿no?, es yo soy. Ustedes dirán: bueno, pero más o menos, ¿no?, el orden de los factores no altera el producto. Pero un poco altera, porque si yo digo yo soy y completo el que soy, ahí ya estoy aludiendo al nombre por antonomasia, al nombre sagrado que no se podía pronunciar. O sea, el nombre de Dios, Yahvé, solo lo pronunciaba una persona, una vez al año y en un lugar muy específico. Solo lo pronunciaba el sumo sacerdote el gran día de la reconciliación, que algunos de ustedes conocerán como Yom Kippur, y lo hacía en el llamado Santo de los Santos, que era la cámara más reservada del Templo de Jerusalén. Eso pasaba una vez al año. Y entonces era un nombre impronunciable. Todavía al día de hoy no se pronuncian los hebreos. Y nosotros católicos, en atención a esa práctica judía, hace ya tiempo que la liturgia católica no pronuncia el nombre de Yahvé. Si ustedes hacen memoria, en ninguna lectura litúrgica habrán escuchado Yahvé. Se reemplaza por Señor, respetando esta tradición judía de no nombrar a Dios con lo que se llama el tetragrama, que son 4 letras. Entonces, Jesús dice: yo soy, y asume la identidad divina. Y efectivamente, ¿qué pasa? Cuando Jesús les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Si uno no tiene la clave esta de lectura, dice: ¿pero qué les pasó? ¿Estaban medio mareados? ¿Había falta de aire? ¿Habían tomado? No, es que pronunciar el nombre de Dios genera una conmoción. De hecho, no te podés acercar tanto a Dios y quedar igual, ¿no? La tradición bíblica dice que no se puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Entonces, es como que la majestuosidad de Dios Hijo se hace presente, y no de una manera consciente. Todos aquellos que venían a atraparlo lo registran
y quedan como derribados por la palabra de Dios. Un poco triste que en el medio, dice San Juan, Judas, el que lo entregaba, el entregador, estaba con ellos, ¿no? O sea, Judas había tomado partido, estaba en el bando contrario de Jesús. Esta charla la hacemos no como una profundización teológica nada más, por supuesto que lo es, pero cada uno de nosotros tiene que empezar a registrar cosas que le ayuden a rezar, ¿no? Como por ejemplo eso, qué capacidad tengo yo de salir de mi ciudad santa, de mi lugar de confort, de protección, cuánto me intimida el poder de este mundo, cómo me veo eligiendo entre un David y un Goliat, qué busco, cómo busco a Jesús. Les preguntó nuevamente, versículo 7, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. San Juan sea probablemente el más teatral de los 4 evangelistas, ¿no? Si ustedes imaginan, esto realmente puede representarse, ¿no? Están todos los actores, la dinámica esta que recién acaba de ocurrir de la repetición. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Este es un momento muy importante para mí, porque Jesús a lo largo del Evangelio va dando como en miniatura avances de su gran misterio pascual. Y esta es como un avance. ¿Por qué? Lo que él dice es, me están buscando a mí, agárrenme, pero con ellos no se metan, a ellos los dejan ir, ¿no? Y eso es lo que hace el buen pastor, o sea, da la vida por las ovejas, ¿no? Es uno por todos, el inocente por los culpables. Me gusta eso, ¿no? Como me buscan a mí, perfecto, pero déjenlos ir, porque ellos no son lo que ustedes necesitan. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. La palabra específica para espada es más bien daga, es una espada cortita, como un puñal, ¿no? Y es la típica reacción a la violencia con más violencia, ¿no? Es como la lógica del mundo. Y a veces nosotros somos un poquito así, ¿no? No entendemos de qué lado estamos. Si estamos del lado de Jesús, hay un estilo, hay una manera de defenderse que no es la violencia, sino que es la del Cordero. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Aparece el inmenso tema del cáliz, muy desarrollado en Getsemaní, en los evangelios sinópticos. El cáliz en la tradición bíblica significa al menos 2 cosas. Una es la suerte, mi destino, lo que me toca, ¿no? Entonces, beber el cáliz significa transitar lo que me toca transitar. Pero también, por alguna que otra profecía, el cáliz alude a la ira de Dios. Y de hecho, Jesús, bebiendo el cáliz de la pasión, lo que hace es contener en sí mismo, asumir para sí todo el misterio de la ira de Dios, que no es un enojo al modo humano, sino que es cómo Dios
manifiesta el mal que significa para nosotros el pecado. O sea, la ira de Dios no es como que Dios no se contiene, por decir, sino que es la manera que Dios tiene de mostrarnos que estamos equivocados y que eso es un mal para nosotros. Entonces, Jesús le dice a Pedro, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Y unas líneas más arriba había dicho, no he perdido a ninguno de los que me has dado, porque la traducción dice confiaste, pero esto pasa mucho, yo en algunas charlas ya lo he tratado de decir. Cuando uno lee en el idioma original, pesca ciertas correspondencias que a veces la traducción nos ciega, ¿no? Entonces, cuando es la misma palabra, Dios Padre le da a Jesús a sus discípulos, pero también le da un cáliz. Es como cara y cruz, ¿no? O sea, en la vida no son todo rosas. Entonces, ¿cómo yo abrazo las gracias y las desgracias en mi vida? Versículo 12. El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Son dos verbos. Se apoderaron, lo tomaron y lo ataron. Este verbo atar esconde un montón. ¿Por qué? Porque en la tradición judía existe lo que se llama la atadura de Isaac, la akedá de Isaac, que es ni más ni menos que Génesis 22, ese episodio en que le manda a Abraham sacrificar a su hijo, ¿sí? Que finalmente no se consuma el sacrificio, pero como Abraham llega a atar a Isaac contra el altar, ¿no? En la tradición hebrea se le conoce como la atadura. Entonces, ver a Cristo atado, que es el Hijo querido atado, tiene una inmensa resonancia con el sacrificio de Isaac, ¿no? Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo, ¿no? Esta es una cita interna del Evangelio de Juan, que en Juan 11:50 ya había escaramuzas, y entonces Caifás dijo, bueno, que muera uno por todos. Es una lógica que también puede asaltarnos, una lógica de la eficiencia, del no compromiso con la verdad, sino de pactar con, vamos a decir así, con lo que me tranquiliza, aunque no esté del todo bien. Y tan importante es esa frase de Juan 11:50 que la vuelve a incluir San Juan en plena pasión. ¿Por qué? Porque con esta frase se está dando un sentido a la muerte de Cristo. Piensen que exteriormente Jesús muere como un malhechor más. O sea, no hay nada exterior que haga suponer que esto es algo divino. Me refiero, lo que cualifica la muerte de Jesús es el ánimo con que Él se entrega. Es porque Él se entrega en libertad que resulta un sacrificio agradable al Padre, no porque sea sufrido. El sufrimiento no es agradable al Padre. Lo que es agradable al Padre es la confianza, es el amor, es la generosidad, ¿no? Ese espíritu de conmigo sí, con ellos no. Entonces acá está de vuelta, conmigo sí, ellos no. Caifás era el que había aconsejado, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Y entonces tenemos que poner la lupa en la preposición por, que es la misma preposición que aparece en la misa en el momento de la consagración. ¿Por qué es tan importante la consagración?
porque nos lleva a la última cena. Y la última cena es la clave de lectura de la pasión. O sea, si los cristianos pudieron entender que esta crucifixión era algo más que la ejecución de un malhechor, fue porque en la intimidad del cenáculo Jesús ya se había anticipado y le había dicho que esta muerte, esta entrega era por ustedes. Y aunque ustedes, algunos ya lo sepan, vamos a detenernos. ¿Qué significa la preposición por? Imagino que se lo habrán preguntado muchas veces, porque uno a veces participa de la misa y hay cosas que las intuye, pero no termina de ponerle palabras. Y para decirlo muy fácil, la preposición por significa dos cosas. En lugar de, en favor de. Esto lo hago por ustedes. Yo ocupo el lugar que les correspondería ocupar a ustedes, ¿no? La sanción que les tocaba a ustedes la asumo yo. Y en favor de, esta va a ser una muerte, una entrega provechosa. Versículo 15. Acá voy rápido porque la pasión está como salpicada en dos momentos por las negaciones de Pedro. Este es el primer momento. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Hagamos una pausa acá. Muchas veces nos ensañamos con Pedro o señalamos las negaciones, pero no le reconocemos la audacia de Pedro. O sea, Pedro lo siguió a Jesús y lo siguió hasta la casa del sumo sacerdote y entró en el patio de la casa del sumo sacerdote. O sea, Pedro y este otro discípulo, cuyo nombre ignoramos, el Evangelio de San Juan en más de una oportunidad se refiere a discípulos pero sin nombre. ¡Qué atrevidos! Fueron a la boca del lobo. Después sí flaqueó, pero reconozcámosle el mérito de que llegó bastante lejos. Otros huyeron enseguida. Entonces están ellos dos en el patio y la portera, la misma que les abrió, le dice a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no soy. Y acá tenemos que ver el contraste entre el soy yo de Jesús, que es doble, es dar la cara, es no sustraerse, y también ese nombre divino, o sea, hay como una dimensión divina, pero también otra humana, y Pedro que no puede dar la cara, ¿no? Pedro que tiene que esconderse, y en ese no soy hay algo muy profundo, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, es como que somos menos nosotros mismos, ¿no? Nuestra identidad se va como desdibujando en la medida en que negamos a Dios. Que es lo mismo que le pasó a Adán, ¿no? Cuando Adán peca, con Eva se esconden, o sea, se sustraen de la mirada. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. Esta escena de que hace frío y de que hay que encender un fuego, bueno, puede ser en parte un dato histórico, pero ciertamente tiene mucho simbolismo, ¿no? O sea, cuando yo miento, cuando yo engaño, cuando yo me alejo de Jesús, hace más frío, ¿no? Y tengo que encender algo como para paliar ese momento. Muchos autores vinculan esta escena con el capítulo 21 de San Juan,
cuando ya se da el reencuentro y la triple confesión de amor, ¿no? Pedro, me amas, esa Pedro, me amas 3 veces, que viene a subsanar esta triple negación, y en ese contexto de confesión hay un fuego encendido, ¿no? Entonces son como escenas paralelas. Versículo 19. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. Jesús es un predicador, habla abiertamente. La palabra griega es parresía. Y no solamente habla abiertamente, sino que ha elegido lugares muy públicos y muy representativos de la identidad judía, como son el templo y la sinagoga. O sea, no pueden decir que él haya, jugado sucio, sino que siempre manifestó lo que pensaba. Y acá en el versículo 21 empieza algo admirable, que él dice: ¿por qué me interrogas a mí? La Pasión en San Juan, como todo lo de San Juan es impresionante, no solamente tiene esta dinámica teatral, sino que es como un gran juicio. La idea del juicio es transversal al Evangelio de San Juan. De hecho, el domingo pasado nosotros leímos en el Evangelio alusiones a esto, el Evangelio mismo de hoy. Pero el acusado toma el rol de juez. O sea, pasa de interrogado a interrogador. De la misma manera que cuando fueron a apresarlo, o sea, él toma la delantera, ¿no? Y parece como estar al frente de las... Es como casi cuando lo van a buscar al huerto, es como si él les diera indicaciones, ¿no? Como si vos le tuvieras que enseñar al verdugo cómo matarte. O sea, la autoridad en el sentido de que Jesús está al mando de la situación. Por si acaso aclaro, Jesús no es ni predica el estilo del kamikaze, que es el que rifa la vida. No se trata de morir de cualquier manera. Pero bueno, Él tiene una misión y Él va a dar la vida. Entonces hay como una serenidad en Jesús, según el Evangelio de Juan, que nos quiere transmitir que esto pasa porque Él vino para este momento. Pregunta a los que me han oído, ¿qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Esta respuesta también es una manera de desenmascarar esta farsa, porque todo este juicio es una gran farsa. Hay preguntas, pero no interesan las respuestas. Entonces es como decir, si vos querés saber, te vas a enterar. No me vengas a preguntar esto, ¿no? Para la tribuna. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? La ironía es grande porque en el Evangelio de San Juan Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Entonces está como el sumo sacerdote verdadero y el sumo sacerdote desdibujado, cuyo ministerio está llamado a apagarse, ¿no? Y este soldado le pega una cachetada a Jesús defendiendo o en nombre del sumo sacerdote, y no sabe que tiene delante de sí al sumo sacerdote por excelencia, ¿no? Una muestra de que Jesús es el sumo sacerdote es que cuando vieron que en la pasión se sortean sus vestiduras, ¿no? Pero hay una que no se la sortean. ¿Por qué no se la sortean? Porque era de una sola pieza y era muy valiosa. Bueno, la túnica de una sola pieza, sin costuras, es la túnica propia del sumo sacerdote, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es lindo de estudiar Biblia, ¿no? Que uno cuando va aprendiendo descubre que hay muchos guiños que a uno le permiten una inteligencia mayor. Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Aquí aparece algo de lo que vimos la charla de hace 15 días, Juan 15. ¿Recuerdan ese versículo tan extraño? ¿Me odiaron sin motivo? Y acá también es como Jesús dice, pero vos me pegas. ¿Pero yo hablé mal? ¿Yo hice algo mal para que me pegaras? Vemos un poquito como la furia ciega que cae sobre Jesús, y él pone de manifiesto que esto no funciona, ¿no? Versículo 24. Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Demos una vuelta de tuerca más. Entonces dijimos que el Evangelio de Juan, sobre todo la Pasión, tiene un gran despliegue teatral, y algo que colabora a esta dinámica teatral es las permanentes entradas y salidas. ¿Vieron? Cuando uno va al teatro, los actores entran y salen, ¿o no? Bueno, acá es lo mismo, están entrando, están saliendo, pero con una particularidad, que Jesús es como el pasivo que lo llevan y lo traen, ¿no? Para usar una imagen que tiene cierta tradición en la espiritualidad cristiana, Jesús es la pelota. O sea, ¿no? Es el que no decide. Siendo el que tiene el universo en las manos, en este momento está a merced, está entregado, ya. Y atado, como lo tienen, lo llevan primero a la casa de Caifás, después a la de Anás, luego vendrá Pilato, ¿no? Son como él tiene su vía crucis por las autoridades, tanto religiosas como políticas. Pasamos rápidamente a la segunda intervención de Pedro. Simón Pedro estaba junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y le dijo: no soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Bueno, acá se repite esto de no soy, que es muy fuerte. En lo que veníamos leyendo, 3 veces Jesús dice yo soy, pero acá es como que Pedro no pronuncia la tercera vez, ¿no? Es como que San Juan no deja que Pedro por tercera vez diga no soy. Y bueno, está el tema del gallo, que ahora no nos detenemos. Me impresiona que esto evidentemente es histórico, porque fíjense lo que dice. Era un pariente de aquel, o sea, es muy difícil inventar eso. O sea, o fue o no fue. Entonces, evidentemente Malco existió, el tema de la oreja existió, y acá en el del patio existió. Y avanzamos. Desde la casa, estamos en el versículo 28. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, lo condujeron, lo guiaron, ¿no? Es como que lo arrastran. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. O sea, con este versículo, ¿qué pasa? Dejamos la esfera judía y entramos en la esfera romana, ¿no? Anás y Caifás, líderes judíos. Del pueblo no hay nada que contaminarse
Pero cuando ya entramos en la órbita de Pilato, es un pagano y ahí sí puede uno contaminarse, sobre todo que venían la fiesta de Pascua. Y es como una suerte de ironía trágica o, más grave, una gran disociación. Repito, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. O sea, a mí me interesa la pureza ritual, pero no me importa que en el medio le estoy cobrando la vida a un hombre, ¿no? Entonces, por ahí nosotros no somos así de burdos, pero podemos tener nuestras disociaciones. ¿Qué mancha más grave que matar a un inocente, ¿no? Y ellos están preocupados por no pisar la baldosa. Versículo 29. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. ¿Qué significa esa respuesta? Si uno la piensa, es una no respuesta. O sea, es una evasiva. Pilato dice, ¿qué hizo? Y no dicen qué hizo. Simplemente apelan a, bueno, créenos, te lo traemos porque somos nosotros. No hay con qué, no hay de dónde agarrarlo a Jesús. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Jesús es la ley, ¿no? Él es la palabra, la que da sentido al mundo, el inmenso prólogo de Juan. Y entonces es como, júzguenlo por la ley, y Él es la ley en persona. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Nueva actitud de esconderse y de jugar una carta limpia cuando en realidad se está urdiendo algo muy oscuro, ¿no? Es como si los líderes se lavaran las manos antes que Pilato. Entonces, de vuelta, le caemos mucho a Pilato, pero acá también hay un lavado de manos. A nosotros no nos está permitido matar a nadie. Ahora, si vos le ponés la firma, yo encantado de la vida. Eso no va. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Versículo 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio, ¿ven? Entran, salen. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? También hay que pensar, ¿no? Cada cosa hay que pensar. ¿Por qué Jesús no le responde sí o no de entrada? ¿Por qué le dice, ¿lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Mi interpretación, que no me puedo estar equivocado, pero la mía es, ¿te interesa el tema o no? O sea, vos preguntás esto porque te lo planteaste o es algo que tenés que despachar de cara a lo que te están presionando. O sea, ¿qué nivel de profundidad asume tu pregunta? ¿Es solamente política o es una pregunta existencial? Y entonces Pilato dice, bueno, ¿acaso yo soy judío? Como diciendo, no me pidas tanto. O sea, yo no puedo. Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. Literalmente te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús responde, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Bueno, acá entramos en el tema de la realeza. Ustedes saben que a lo largo de los evangelios el reino de Dios, el anuncio del reino, y bueno, estamos en un clímax y Jesús aparece como rey. Un rey muy particular porque no es reconocido, porque está atado, está
maltratado, pero mi realeza no es de este mundo. Son estas cosas tan archisabidas y a la vez no siempre las recordamos, ¿no? O sea, Jesús es rey, pero no es de este mundo. Y a veces eso nos lastima, porque nos gustaría que reinara al modo de este mundo y como manifestándose todo el tiempo. Nos cuesta verlo derrotado o nos cuesta verlo manso. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Con esto llegamos a la conclusión de que Jesús no quería evadir realmente la pregunta de Pilato, sino que quería previamente hacerle un favor, quería ponerlo a él en sintonía, que pensara la pregunta por sí mismo. Y sigue: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces, voy a repetir este versículo porque me parece muy lindo. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús sabe que este es el momento que da sentido a la encarnación. Qué lindo cuando uno logra, no siempre se da, tiene que ser una gracia, que a veces uno siente, este es mi momento, este es el momento que justifica mi existencia. Miren si ustedes pudieran, ¿no?, sentir algo así, algo cercano a eso. Por ahí no es un único momento, ¿no?, pero de repente uno puede tener uno se siente que se estuvo preparando, más bien que Dios lo estuvo preparando para este momento. Podemos pensar en algunos mártires de los campos de concentración, ¿no?, que evidentemente se dan cuenta que están llegando a un momento importante de definición y que muchas otras cosas previas no fueron más que un preámbulo para. Entonces, de vuelta, la Pascua de Jesús no es un accidente. Es algo, una meta, una misión, algo para lo cual fue hecho. Y él en este momento, delante de Pilato, pone en palabras esa conciencia. Y dice: para dar testimonio de la verdad. Con lo cual traduce, entre comillas, la muerte y resurrección, la entrega en términos de testimonio y de verdad. ¿Testimonio qué es? Testimonio es contar algo que experimentaste, ¿no? O sea, ves un choque, te llaman, podés salir de testigo. O sea, no da ser testigo de algo que no presenciaste, de algo que no te pasó. El testimonio siempre es algo que atraviesa a la persona, que uno puede narrar en primera persona. Y entonces Jesús va a dar testimonio de la verdad con mayúscula, que es el Padre, que es el amor trinitario. Entonces, no podemos separar la entrega de Jesús de la verdad y del amor de Dios. Cuando hacemos eso, desnaturalizamos el misterio de Jesús, ¿no? Entonces, también una pregunta sería: ¿cómo yo puedo dar testimonio de la verdad? Ciertamente tendrá que ser con palabras. Jesús habló y habló mucho, y Jesús es la palabra, nunca debemos olvidarlo. O sea, un cristiano mudo no es un cristiano, porque Cristo es palabra. Pero es verdad que la palabra por sí sola no basta. La palabra necesita la ratificación del hecho, del gesto. Y llega un momento donde las palabras no alcanzan y lo más contundente es el gesto. Entonces es como que Jesús
habló palabras de verdad, habló la verdad del amor de Dios durante su ministerio público, y ahora llega el momento de res non verba, hecho, no palabras. Y ese hecho es la mansedumbre del Cordero que se ofrece primero a Anás, a Caifás, a Pilato, y finalmente será crucificado. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y acá está como de fondo la imagen del buen pastor, el capítulo 10 de San Juan, ¿no? ¿Quiénes siguen al buen pastor? Bueno, los que se identifican con esa voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Bueno, esta es una pregunta también que ha corrido mucho. ¿Es una pregunta sincera o es una pregunta escéptica? Nuestro tiempo recoge esta pregunta con escepticismo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Mi verdad, tu verdad, hacé la tuya, ¿no? O sea, es una manera de desacreditar no solo la verdad, sino también el bien, la belleza. Si no hay nada válido en sí, si no hay nada que esté más allá de mi parecer, caemos en un relativismo, ¿no? Que al final nos termina destruyendo unos a otros. Bueno, les dejo esta pregunta. Si ustedes serían capaces de morir por la verdad, o para no ponerlo tan dramáticamente, para ponerlo más cotidianamente, ¿no? ¿En qué momentos me ha tocado sufrir por la verdad y pude hacer ese sacrificio? ¿Y en qué momentos me eché atrás y sacrifiqué la verdad por preservarme a mí mismo? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. De vuelta, me odiaron sin motivo, ¿no? O sea, acá hay toda una gran injusticia. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? ¿Quieren que libere al rey de los judíos? ¿A aquel que viene a liberarnos? ¿Acaso hay que liberarlo? Versículo 40. Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Siempre me suena triste, muy triste, esa acotación de San Juan, ¿no? Barrabás era un bandido, ¿no? Como si supieran el enroque que están haciendo, ¿no? ¿Qué ficha están cambiando? Y bueno, a veces elegimos cada cosa en la vida, ¿no? Pedir la gracia de, bueno, de no traicionarlo a Jesús. Hay muchas maneras de traicionarlo. Y bueno, la verdad que no tengo mayor comentario. Era simplemente leer juntos este capítulo y ojalá que les sirva para rezar, que cada uno pueda estar un poquito con alguna escena, algún sentimiento que se despertó, alguna frase. Por ahí ayuda mucho memorizar alguna frase que les haya gustado. Bueno, y así irnos preparando a la Pascua, a la celebración. Pero recuerden siempre que el centro no tiene que llevárselo el sufrimiento. El sufrimiento está, pero como algo abrazado desde el amor fundante, ¿no? Jesús quiere regalarnos un sí que nosotros no podemos dar. Entonces ese es el servicio. Es confiar en el Padre de una manera como nosotros no hemos sido capaces, y por sí solos no lo seremos nunca. Y entonces Él, dando el sí incondicional al Padre, no solo nos muestra el camino, sino que
se transforma Él mismo en camino. Y en la medida en que uno cree en Él, entra en Él, y desde Él puede hacer ese camino de confianza. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.